Gracias te damos, Señor. Estamos delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar la hermosura de tu santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar la hermosura de tu santidad y decir te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar la hermosura de tu santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar la hermosura de tu santidad y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí. El pueblo de Dios. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí, y que eres todo para mí. Oh Señor Jesús, venimos como tu iglesia, venimos como tus hijos, tus hijas, ante tu presencia, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos hables. Necesitamos escuchar palabra tuya, no palabra de ningún ser humano. Señor, necesitamos de ese maná que solamente tú puedes darnos. Señor, necesitamos como tus ovejas esa nutrición, que tú nos lleve a los lugares donde tenemos que comer y saciarnos, Señor, espiritualmente hablando.
Gracias te damos por este tiempo de adoración, este tiempo en tu presencia. Y te pido, Señor, que las semillas de tu palabra caigan en tierra fértil, en tierra que ya ha sido trabajada por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. You may be seated, brethren. Creo que casi todos los mensajes que hemos estado escuchando I think almost every one of the messages that we've been hearing nos habla de los tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? they speak to us about the difficult times that we're living in, right? Nos habla de la lucha cuando cada vez que hablo con una persona, especialmente si es cubano, Every time I speak to a person, especially if they're Cuban, ¿no? Ahí estoy en la luchita. they say I'm in the battle. Y la lucha y la lucha y la lucha. The battle and the battle and the battle. Pues es verdad, And it's true. estamos en tiempos difíciles We are living in difficult times. y creo que cada etapa en la historia And I think every stage in history tiene sus momentos difíciles. has its difficult moments. Si miramos desde el principio de la historia humana, If we look at human history from the beginning, hablando del jardín del from Edén, the Garden of Eden, con Adán y con with Eva, Adam and Eve, sabemos que el hombre, el ser humano, cayó en pecado. we know that man fell into sin. Creo que ese fue el principio de todas las luchas, ¿verdad? That was the beginning of many battles. Ese fue el principio. That was the beginning. Y en el principio, el hombre cayendo, And in the beginning, as man fell, tenemos la promesa del Mesías. we have the promise of the Messiah. Ahí mismo en Génesis, Right there in Genesis, el hombre que en el capítulo 3 habla de la caída del hombre en el pecado. and in chapter 3, we have the fall of man into sin. Y vemos en Génesis capítulo 3 versículo 15 And then we see in Genesis 3:15, la promesa. the promise. Y dice esas palabras: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, porque le está hablando a la serpiente, a Satanás. Y le dice: su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. And it says, I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head, and you will strike his heel. And he's talking to Satan here. Nos está hablando de el Mesías. He's talking about the coming Messiah. Y sabemos que hay muchas expectativas acerca de este Mesías. And you know, there's a lot of expectations regarding the coming Messiah. Hay un artista que se llama Ryan Reynolds, There's an artist, there's an actor, Ryan Reynolds, que él iba a hacer una película, o la hizo, pero antes de hacerla había mucha expectativa acerca del papel que él iba a hacer, a desarrollar. and so he was going to act in this movie, and he did act in this movie, but there was a lot of expectation regarding his role in this movie. Él es en inglés el Green Lantern. The movie was The Green Lantern, Y había toda esta expectativa de lo que iba a lograr y el éxito que iba a ser la película y el papel que él iba a and desarrollar. it was all this hype surrounding the movie and his role and how much money he was going to make, Y la película fue un desastre. and the movie flopped. Y lo que él dijo acerca de las expectativas es lo siguiente: And what he said regarding expectations was the following. cuando tienes expectativas, When you have expectations, presume para la desilusión. you are setting yourself up for disappointment. Así que, en otras palabras, no tenga expectativas porque es mejor ni tenerlas. So- Así
si las cosas no van como tú quieres, no estás en una decepción. So what he's essentially saying is that don't have expectations. So if things don't go your way, you won't be let down. Yo tenía un estudiante que pensaba así de esa manera. I had a student that had this thought process or belief. Había una muchacha que él estaba enamorado de ella, He was in love with this girl, pero él me dijo un día, es mejor ni tener expectativas. but he said to me one day, it's better not to have expectations, Porque si así ella no me quiere, because if she rejects me, entonces yo no hay problema, no me rompe el corazón. and so if she doesn't, if she rejects me, then I have no problem. I don't get my heart broken. ¿De dónde vienen estas palabras acerca de expectativas? Where do these words come regarding expectations? Bueno, creo que todos nosotros hemos tenido una experiencia así. I think all of us had one experience like this. Quizás esas vacaciones que todo el mundo estaba bien, contento y alegre que nos íbamos de vacaciones y cuando regresamos de las vacaciones, qué desastre fueron esas vacaciones. Perhaps it's the vacations that you wanted to take, and then you finally went on the vacation. When you returned, you say to yourself, what a mess. It was a total disaster. O esa relación, esa amistad o ese matrimonio que entraste en esa relación con expectativas tan positivas y al pasar el tiempo no funcionó como tú pensabas. It's that relationship, that friendship, that marriage that you thought was going to be, all the rage, the best, and as time went on, you realized that it wasn't what it was cracked up to be. O quizás ese trabajo que tú tenías esa expectativa, ay, voy a estar ganando más dinero y lo que me tienen haciendo no es tan difícil, o yo tengo estas cosas en mi mente, voy a lograr esto en el trabajo. Y no funcionó de la manera que tú pensabas. Perhaps it's the job that you wanted. You thought it was going to be easy. You thought it was going to be great. The role that you were going to be playing was awesome, but in the end, it didn't pan out the way you wanted it to be. Y así pudiéramos estar hablando aquí de todas esas ilusiones, expectativas que nosotros hemos tenido en distintas ocasiones. And we can spend all the time talking about those different expectations that we had in our lives Que no terminaron la manera que pensábamos. that did not end in the way that we hoped they would end. Nos damos cuenta que a veces las expectativas no concuerdan con lo que nosotros esperábamos o los resultados que recibimos. Sometimes we have to realize that expectations don't really coincide with what we expected. Los israelitas del siglo I también tenían expectativas. And the first century Israelites also had expectations. Ellos tenían expectativas, lo que ellos esperaban del Mesías prometido. They had expectations regarding the promised Messiah. Recuerden que desde Génesis vemos la promesa del Mesías. Remember, ever since from Genesis, we see the promise of the Messiah. Y durante miles de años los judíos se hablaban. And through thousands of years, Jews would speak about this. El Mesías viene. The Messiah is coming. El Mesías viene. The Messiah is coming. Y habían ciertas expectativas, lo que ellos esperaban que este Mesías iba a lograr. And there were certain expectations regarding what this Messiah was going to accomplish. Ellos estaban plenamente convencidos que el Mesías iba a destruir a sus enemigos. They were convinced, completely convinced, that the Messiah was going to destroy their enemies. Estaban convencidos de que todas estas naciones, los asirios, los babilónicos, todas estas personas iban a ser destruidos porque el Mesías iba a acabar con ellos. They were trusting that these nations, the Assyrians, the Babylonians, were going to be destroyed because God was going to do away with them. El Mesías iba a ser un hombre fuerte, The Messiah was going to be a strong man, un guerrero, a warrior, un rey a poderoso, powerful king, un líder que iba a dar riquezas terrenales a leader that was going to give out earthly riches, como los reyes que ellos habían tenido en el pasado. just like the kings that they had
como el had in the rey past. David, como el rey Salomón. As Solomon or David. Pero esas eran las expectativas, ¿verdad? Those were their expectations, right? Si vamos al momento en que Jesús nace, Now, if we go to the moment where Jesus is born, el verdadero Mesías, the true Messiah, vemos que estas expectativas estaban equivocadas. if we go to that, to Jesus' time, we see that these expectations were not right. En este tiempo el enemigo principal era los romanos. At this moment in time, the main enemy were the Romans. Los romanos eran duros. Si hemos visto películas o hemos estudiado algo de la historia, sabemos que los romanos eran gente feroz. No, We- ellos no estaban jugando. La idea de ellos era conquistar. If we look throughout history, we see that the Romans were harsh people. They were not playing around. Their main objective was to conquer. Ellos oprimían They oppressed people el pueblo de Dios, a los israelitas y tantos otros pueblos. and they oppressed the Israelites as many other nations. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando llega? And what does Jesus do when he comes? Cuando nace y empieza su ministerio aquí en la tierra. He is born and he initiates his ministry here on earth. Él destruye a los romanos. Does he destroy the Trae Romans? fuego del cielo y se consume a todas estas personas que son romanos. Does he bring fire from above and consume all the Romans? Creo que no. I think not. No está en mi Biblia. It's not esa in my historia. Bible. That story is not in my Bible. Jesús no hace esto. Jesus does not do this. Y no era porque Jesús era el Mesías equivocado. And it wasn't because Jesus was not the right Messiah. Era porque los israelitas tenían las expectativas incorrectas. It was because the Israelites had the wrong expectations. El plan de Dios nunca fue God's plan was never ser de Jesús una figura grande política to make Jesus a great political figure o hacer de él un gran líder militar. or make him a great military leader. No fue parte del plan. It was not God's plan. Al contrario, vemos que el reino de Dios constantemente On the contrary, we see that God's kingdom nos está recordando que hay otra serie de valores, God's kingdom is always reminding us that there's another series of values. hay otros principios, There's other principles. hay otra manera de pensar There's another way of thinking bien opuesto a la manera del ser humano. in direct contrast to the way humans think. Isaías 53:3 And in Isaiah 53:3, nos dice que Jesús es despreciado y desechado entre los he hombres, says he was despised and rejected among men, varón de a dolores, man of sorrows, experimentado en quebranto, acquainted with deepest grief. y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. It says we turned our backs on him and looked the other way. He was despised and we did not care. Es otra imagen y otra tarea que Jesús tenía. It was another image and another duty that Jesus had to fulfill. Cuando entramos en el reino de Dios, When we enter into the kingdom of God, nos damos cuenta que las expectativas de los israelitas era una bobería. we realize that the Israelites' expectations were really foolish. Ellos no entendían el plan de Dios. They did not understand God's plan. Salvación para ellos era libertad de los romanos. Salvation for them was freedom from the Romans. Y era mucho más de lo que ellos esperaban. And it was actually much more than what they expected. Mucho más de lo que se It imaginaban. was much more than what they imagined. Jesús, el plan de Jesús era traer salvación no de los romanos, pero del pecado. Jesus' plan was freedom, not from the Romans, but from sin. Fue
salvación y vida eterna. It was salvation and everlasting life. Era sanidad para esa enfermedad que estaba dentro de nosotros. It was healing for that illness that is within us. Era nacer de nuevo. It was to be born again. Ese era el plan. That was the plan. No los romanos, Not the Romans. mucho más de lo que ellos se imaginaban. It was greater than what they imagined. Así que, ¿qué es lo que Jesús en su reino vino a establecer aquí en la tierra? So what does God's kingdom come to establish here on earth? ¿Y cuál es el propósito para la iglesia ahora? And what is the purpose for the church today? ¿Qué podemos aprender de Jesús What can we learn from Jesus acerca de cómo nosotros nos comportamos en este mundo, en este regarding momento? how we behave and conduct ourselves in this moment, in this world? Hay muchas personas diciendo muchas cosas. There's many people saying a lot of things, Pero si entramos a la palabra, but if we go into the Word of God, nos damos cuenta we realize que hay un mensaje muy clave para nosotros. that there's a clear and there's a key message for us. Nosotros en este momento estamos viviendo una prueba muy grande. We are living a difficult test right now, Y es una prueba. and it's a test. Y nosotros pensamos que la prueba es para la gente del mundo. And we think that this test or trial is for the people out there of the world. Pero la prueba es para nosotros. But the world is the test is for us. No es para la gente del mundo. It's not for the people of the world. La prueba es para ti y para mí. The trial is for us, for you and I. Y cómo nosotros nos comportamos. And how we behave Y lo que nosotros hablamos. and what we speak Y cómo nosotros caminamos. and how we walk Hace una diferencia porque es una predicación makes a a difference este mundo. because it's a testimony to this world. Quiero que abran sus Biblias I want you to open your Bibles al libro de Lucas, to Luke 10. capítulo 10, versículo 25. Luke 10, verse 25. Cuando Jesús iba predicando, When Jesus was preaching, había muchas personas escuchando lo que él tenía que decir. there were many people listening to what he had to say. Distintas sectas, Different sects, distintos grupos como los fariseos. different groups such as the Pharisees. Y los fariseos era un grupo que seguían la ley And the Pharisees were a group that followed the law, y hasta le agregaban and they even added to it. más leyes. They added even more laws. Para ellos era sumamente importante seguir la ley For them, it was very important to follow the law, y ellos consideraban a las otras personas ignorantes. and so they considered all the other people as ignorant. Estaban los saduceos, The Sadducees were also there. otro grupo que ellos no seguían las tradiciones. Las tradiciones de los fariseos es que ellos no entienden que las cosas cambian. This group of people said, you know what, we don't follow these rules because the Pharisees don't understand that things have changed. Y ellos normalmente iban en contra de los fariseos. And these people would go against the Pharisees. Ellos no creían que había un alma eterna. They did not believe that there was a soul. Para ellos todo era en este momento. For them, everything that mattered was here on earth. Tenemos a los esenios. We have the Essenes, Y este grupo era
un grupo que decía, oh, nos tenemos que alejar del mundo. And this group said, we have to get away from the world. No nos podemos contaminar. We can't contaminate ourselves. Esta gente son malos. These people are wicked. Y ellos vivían separados And so they lived separately, y no hablaban and they did not speak con personas que no eran igual que ellos. with people that were not like them. Y después estaban los celotas, And then there were the zealots. que eran personas fanáticas. These people were fanatics. Creían en la venganza. They believed in vengeance. No obedecían ningún gobierno terrenal. They did not obey any earthly government. Ellos creían que el Mesías iba a guiarlos a ellos a derrotar a los romanos y establecerse ellos. They believed that the Lord, the Messiah, was going to guide them onto victory over the Romans, and they were going to establish themselves. Agrégale a estos grupos And add to these groups los ricos the wealthy y los pobres, and the poor, los enfermos, the sick people, los marginados, the marginalized people, los publicanos, the tax collectors. que nadie quería a los publicanos, No one liked the tax collectors. y las prostitutas. And then the prostitutes. Creo que prostituta y publicano era para ellos lo mismo, era lo peor. I think the word prostitute and tax collectors were the same things for these people. Así que hay todo tipo de personas escuchando las palabras de Jesús mientras Él enseñaba. So there's people from all walks of life listening to Jesus as he taught. Y cada grupo tiene su expectativa. And so each group has their own expectations. Cada grupo tiene su prejuicio. Each group has their prejudice Y lo que ellos esperan que Jesús va a enseñar. and so they are awaiting what Jesus is going to teach. Y en Lucas 10, And in Luke 10, vamos a leerlo y lo vamos entonces a mirar en detalle. we're going to Dice, read it and then look at it in detail. y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Don't read the whole passage. Thank you. Ahora,
Vemos aquí ciertas cosas muy interesantes. So we see several interesting things here. Número uno, el intérprete de la ley Number one, the interpreter of the law se acerca a Jesús draws near to Jesus, no porque realmente está interesado en aprender, not because he's interested in learning, no está interesado en escuchar realmente lo que Jesús va a decir he's o not está interested enseñando. in what Jesus is going to teach. Nos dice ahí claramente era para probarle. It says it clearly in the word that it was for him to test him, Para ver qué es lo que dice to see what he was going to say y cómo puede atacarlo. and how he can attack him. Y Jesús, obviamente, Jesús lo sabe. And so obviously Jesus knows this. Y la pregunta parece una pregunta inocente. And the question seems like an innocent type of question. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Doing what will I inherit the everlasting life? Y Jesús en su sabiduría And so Jesus in his wisdom, le responde con una contrapregunta. he counteracts that a question with another question. Y su pregunta es, bueno, tú eres intérprete de la ley, ¿qué es So- lo que dice la ley? So Jesus tells him, how do you read it? You're an interpreter of the law. What does it say? Y nos damos cuenta que él conoce la palabra, And so we realize that this man knows the word of God porque su respuesta en el versículo 27 because his reply in verse 27 es referencias a Deuteronomio 6:5 y Levíticos 19:18. it's a reference to Deuteronomy 6:5 and Leviticus 19:18. Él conoce la ley. He knows the word. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. It says you must love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength. And you must love your neighbor. Y en este diálogo que Jesús tiene con este hombre, And so in this dialogue that Jesus is holding with this man, Jesús le responde, bueno, esa es la respuesta. he says, right, Si puedes hacer esto, if you can do this, vivirás. you will live. Y este hombre no quería lucir como un bobo, And so since this man didn't want to look foolish, no quería lucir como una persona que no sabía nada, did not want to seem like a person that was lost, quería he justificarse. wanted to justify himself. Oye, esos todos son características humanas. And these are all human characteristics. Nosotros constantemente nos gusta justificarnos. We constantly enjoy justifying ourselves. Queremos buscar la manera de ganar We want to find a way to win all the time. y ganar y ganar y ganar. And win and win and win. Y él queriendo justificarse, And so he wanted to justify himself so bad. le dice, ¿y quién es mi prójimo? And so he asked Jesus, and who is my neighbor? Lo interesante es que toda esta gente sabia, And so the interesting part here is that all these seemingly wise people, los fariseos, the los Pharisees, the saduceos, Sadducees, los esenios, the Essenes, esenios, ellos todos tenían una respuesta a quién era su prójimo. they all had a response to who his neighbor was. Ellos tenían como su prójimo, un fariseo pensaba que su prójimo era otro fariseo. A Pharisee thought that his neighbor was another Pharisee. Para otros, si yo soy judío, If I'm Jewish, for example, el prójimo mío es otro judío. my neighbor is another Jew. Si miramos, por ejemplo, en Mateo 5:43, If we look in Matthew 5:43, y si quiere vayan ahí para que ustedes vean, if you want, go there so you can see this. Mateo 5:43, Matthew 5:43. Jesús en el Sermón del Monte Jesus on the Sermon on the Mount le dice a los oyentes, he tells his audience, oíste que fue dicho you have heard that the law says
qué es lo que decía la gente? What did people reply? Le estoy preguntando a los estudiantes. I'm asking the students. Amarás a tu prójimo Love your neighbor y aborrecerás a tu enemigo. and hate your enemy. Así que esa era la enseñanza de ese tiempo. And so that was the teaching in those days. Le estaba hablando al pueblo He was talking to these people, y para ellos el prójimo era una persona que te ama. and for them, their neighbor was a person that loved them, O por lo menos que era similar a ellos. or at least they were similar to you. Era una persona que pensaba igual que tú. It was a person that thought like you, Y era fácil llevarte and it was an con esa persona. easygoing person Porque tienen todas las cosas en común. because you have a lot of things in common. Si yo y vamos a decir, si yo y Rosa, a mí me encanta el color rojo. ¿A ti te gusta el color rojo? For example, Rosa and I, if I like the color red and she likes the color red, ¡Wow! ¡Qué chévere! Nos gusta el color rojo. wow, how cool, we love the color red. Y el carro tal y tal es el que me gusta. ¿A ti te gusta ese And carro? I love this type of car. Do you like this type of car? Oh, qué bárbaro. Ella me dice que sí, que claro que ese carro le fascina a ella. And she says, yes, I love that type of car. Ay, y esta canción a mí me encanta, esta adoración. And I love this worship song. Do you like it? Y a ti te gusta. Y ella me dice, pero esa es la que más me gusta de That's todas my las favorite canciones. song out of all songs. That's my favorite one. Y salimos de aquí, de la iglesia Rosa y yo conversando y And we riéndonos. get out of church and we're laughing, we're talking Porque tenemos tantas cosas en común. because we have so many things in common. Pero entonces vamos a decir que yo le hablo a Iri. And so let's say I speak to Iris, for example. Y la estoy escogiendo porque ella sabe que no hay problema entre nosotros. And I choose her because she knows that we don't have any problems. Pero yo le digo a Iri, oye Iri, a mí me encanta el color rojo. And ¿Y so I tú? tell Iris, look, I love the color red. What about you? Y ella me dice, qué color más horrible. And she says to me, what an ugly color. Ese color no me gusta para nada. I hate that. I don't like that color. A mí me gusta el color verde. I like the color green. Ese sí que es el color mejor del mundo. That's the best color in the world. Está bien. All right. Mira, pero vamos a cantar esta adoración porque me encanta esta adoración más que todas las otras And adoraciones. so I say to her, look, let's sing this worship song because this is the best worship song out of all of them. Y ella me dice, a mí no me gusta esa adoración. And then she responds, look, I don't Yo like me that song. deprimo mucho cuando yo canto esa adoración. I No get me gusta esa depressed adoración when para I nada. hear that song, when I sing that song. I don't like that song. Está bien. All right. Okay. Es que el intérprete tiene que ser su parte, tiene que ser hasta los sonidos también de la prédica. The interpreter must not do all No, this. he must. He must. Bueno, Iri, a mí me encanta este carro. ¿Qué carro más tremendo? Es el mejor de todos los carros. Iri me dice, ay, no, ese carro no. A mí me gusta este otro carro. And so I say, Iris, this is the best car. I like this car out of all of them. And she tells me, no, this is the best car, not that one. Entonces yo me doy cuenta que es más fácil llevarme con Rosa que llevarme con Iri. And so I realized that it's easier to get along with Rosa than with Iris. Y de acuerdo a lo que la enseñanza de ese tiempo, And according to the teaching of that day, a lo mejor hasta empiezo a mirar a Iri como ella me contradice en las cosas que yo pienso. and since Iris contradicts me with the things I think and what I like, Empiezo a mirarla como una enemiga. I begin to look at her as an enemy. Es fácil amar a Rosa, It's easy to love Rosa, pero es difícil amar a but Iri. it's difficult to love Iris. No le gusta el color rojo. She doesn't like the color red. Y fíjese al punto que Jesús le habla al pueblo. And notice how Jesus speaks to the people, to the point that Jesus speaks to the people. En el versículo 44 In le verse dice, 44. pero yo os digo, But I say,
amad a vuestros enemigos. Love your enemies. ¿Qué? What? ¿Cómo? What? Pero esto es parte del reino. This is part of the kingdom. Esto es parte de la enseñanza de los principios y valores del reino. These are the values of the kingdom. Amar a vuestros enemigos. Love your enemies. Bendecid a los que te maldicen. Pray for those who persecute you. Haced bien a los que te aborrecen. Do good to those that hate you. Y orad por los que os ultrujan y os persiguen, And pray for those who persecute you. para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, And that way you will be acting as true children of your Father in heaven. que hace salir su sol sobre malos y buenos, For he gives his sunlight to both evil and the good, y que hace llover sobre justos e and injustos. sends rain on the just and unjust alike. Porque si amáis a los que os aman, If you love only those who love you, ¿qué recompensa tendréis? what reward is there for that? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Even corrupt tax collectors do that. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? And if you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? ¿No hacen también los gentiles? Even pagans do that. Sed pues vosotros perfectos, But you are to be perfect, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. even as your Father in heaven is perfect. Pero Jesús, But esto Jesus, es lo que tú estás diciendo, son palabras fuertes. what you're saying are very striking words. Vivimos nosotros en un mundo que siempre nos está diciendo, bueno, el enemigo, la persona con que tú no te llevas, la persona que piensa diferente, esta persona, tienes que odiarlo, tienes que rechazarlo, tienes que votarlo. We live in a world that tells us you have to, just reject the person that doesn't like you, the person that doesn't think like you. Y aquí Jesús nos está diciendo, And so Jesus is telling us here bendecirlo. to bless them, Ora por ellos. pray for them. Y no es orar, Señor, que le caiga un rayo por encima. It's not praying, Lord, I pray that lightning would strike them. Esa no es la oración que hay que hacer por ellos. That's not the prayer that we must pray for them. Es una oración de que, Señor, ten compasión por ellos. The prayer must be something like this: Lord, have compassion on them. Si miramos la historia del buen samaritano, And if we look at the story of the Good Samaritan, y es una parábola and this is a parable, que Jesús le hace no solamente a ese hombre, sino a todas las personas que lo están escuchando, that Jesus tells not only to this man that asked him, but to everyone who's listening to him. y en las parábolas hay verdades acerca de su reino en ellas. And in these parables, there's truths about the kingdom in him. Y aquí sabemos que hay un hombre que se entiende que es judío porque sale de Jerusalén a Jericó. And so we understand that this man is a Jew because he comes out of Jerusalem and heads to Jericho. No estamos hablando de un romano, We're not talking about a Roman. no estamos hablando de una persona de otra nacionalidad, We're not talking about a person from another nationality. estamos hablando de un judío We're talking about a Jew que cae en manos de ladrones. that falls prey to thieves. Él no los estaba buscando, He wasn't seeking them. él simplemente iba He viajando was simply traveling along. y ellos vinieron y le robaron. Y no solamente le robaron, And so they came and they robbed him. And not only did they rob him, pero le entraron a palo. but they beat him. Y dice aquí en la palabra que lo dejaron hasta medio muerto. And so the word says that he was left for dead. Que si no se atiende esa persona, That if that person is not tended to, se muere. they would have died. Y llega una persona, un sacerdote, And so this priest comes along,
un líder espiritual de ese tiempo, a spiritual leader of that time. un sacerdote era sumamente importante en la cultura judía, especialmente en el templo, trabajaba en el templo y esa era su función, era lo que él hacía. And a spiritual leader was very important and influential in those times. He served in the temple, and people looked up to them. Pero en vez de hacer algo, But instead of doing something, pasa de largo. he just keeps going. Yo no sé si ustedes han mirado en YouTube videos acerca de alguien que quizás se desmaya o se cae o está en algún peligro y hay personas, hay dos tipos de personas. Hay esa persona que reacciona y va corriendo para allá y las personas que hacen así y se alejan. I don't know if you've seen these videos on YouTube where someone is in dire need of help, and then we see somebody that rushes to help that person. Then we see the other person that shies away and just keeps going. Normalmente la persona que sale para allá para ayudar Typically, the person that rushes to help sabe que se está poniendo en peligro. know that they're risking themselves. Estaba mirando uno que una persona en una silla de rueda I was looking at a video where a person in a wheelchair estaba en el subway and they were in a subway, y se cae, parece que no se fijó bien dónde empezaba donde tenía que parar and so I guess this person did not notice where the edge of the platform was, y hace así y se cae donde va a pasar el carro, and so he falls on top of the railroad tracks donde pasa el tren, perdón. where the train passes. Y hay como unos segundos And so there's a few seconds en lo que la gente empiezan a reaccionar, between the time people start to react, pero había un hombre en especial but there was a special man here. que él se tiró ahí donde pasa el tren He jumped into the tracks para ayudar a sacar a esta persona. in order to help pull this person out. Obviamente se está poniendo en peligro. Obviously, he's placing himself in danger. Y era una persona que no podía moverse mucho porque era una persona que estaba en una silla de And ruedas. obviously, this person cannot move themselves because he was in a wheelchair. Quizás aquí el sacerdote no hizo algo Perhaps the priest did not do anything here porque él estaba nervioso que estuvieran los ladrones todavía escondidos. because he probably thought that the thieves were probably hiding. A lo mejor estaba apurado. Maybe he was in a hurry. A lo mejor estaba pensando, bueno, otra persona va a poder atender a este hombre. Or maybe he thought, you know what, somebody else is going to maybe tend to this person. Pero el punto es que no paró. Point is that he did not stop. Después viene un levita, Then a Levite comes, otra persona escogida, another chosen person. un ayudante quizás del sacerdote, He was probably the priest's assistant, pero también pasa, but he also passes by. lo ve He sees what's going on, y pasa. and he continues on his way. Y después viene el samaritano. And so then the Samaritan comes. Y nosotros quizás perdemos esto en lo que es la cultura de ahora. Es diferente que la cultura de ese tiempo. And we probably don't get this because our culture is different from that culture back then. Pero Jesús estratégicamente But Jesus strategically escoge un samaritano. chooses a Samaritan. ¿Ustedes saben por qué? Do you know why? Porque en esta cultura, Because in this culture, para el judío, for the Jew, lo más peor de todo, the worst thing that can happen to peor que un publicano, you, worse than a tax collector, era el samaritano. it was the Samaritans. Ay, esos samaritanos. Those Samaritans. Ellos se habían
corrompidos, eran judíos que se habían mezclado con otras naciones. These were Jews that had mixed themselves and intermarried with other nations. Y para ellos, para el judío, And que for la the Jew, pureza era muy importante, You know, purity was very important. lo peor de peor, That was the worst thing. el samaritano. It was the Samaritan. Y yo me pongo a pensar, And so I think si Jesús estuviera en medio de nosotros en este if momento, Jesus was here amongst us this morning, en vez de samaritano, instead of Samaritan, ¿qué diría él ahí? what would Jesus say there? Yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo, un grupo, que nosotros pensamos que ese es el grupo peor que todos los grupos. I know that we all have, a group in our minds that think that these are, the worst group out of all of them. Mas sin embargo, However, Jesús escoge el samaritano Jesus chooses the Samaritan. y esto fue algo que dejó a todo el mundo atónito. And this was something that shocked everyone. Un samaritano. Samaritan. Y ese fue el que vino y ayudó al hombre en la historia. And this was the man who helped the guy that had been robbed. Fue el que fue movido a misericordia. He was moved to mercy. Rompiendo, Jesús dice esto, rompiendo las expectativas de los que le estaban escuchando. And so Jesus, when he said this, he, shattered all the expectations that these people had. Y él se acerca y le sana las heridas. And so this man draws near and he heals this man that had been robbed. Y no solamente porque él pudiera ver, tú sabes, pasarle la mano, sanarle las heridas y dejarlo ahí. And so not only did he help this man and heal him, 'cause he Pero could have lo just done that and left. llevó But a he un took him- lugar para que lo pudieran atender ahí. He took him to an inn so they could take care of him there. Y cuando se va, And so when he leaves, le da 2 denarios. he gives them 2 denarii. En este tiempo, un denario And this time, 1 denarii significaba o era lo mismo que lo que se le paga a una persona en un día de trabajo. was equivalent what you paid a person for working 1 day. Así que este samaritano trabajó 2 días So this Samaritan worked 2 days para pagar, ayudar al samaritano. to help pay for the expenses of this man. Piensa en eso. Think about this. Y no solamente eso, sino que le dice al mesonero, cuídamelo. And not only this, but he tells the innkeeper, take care of him. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré And cuando everything regrese. you spend on him while he's here, I will pay you back. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, son palabras peligrosas. You know what? These are dangerous words. Estas son palabras peligrosas. These are dangerous words. Porque los mesoneros eran en ese tiempo se conocían como personas que se aprovechaban de la situación. Because innkeepers were known as people that would take advantage of situations. Pero nos damos cuenta que el samaritano But we realize that the Samaritan, lo que está haciendo, what he's actually doing, sabe que hay un costo, he knows that there's a cost. sabe que tiene que ponerse en un lugar vulnerable He knows he has to place himself in a vulnerable spot para ayudar a este hombre. in order to help this person. Y entonces Jesús le hace la pregunta, And so then Jesus asks him, le hace la the question pregunta al estudiante de la ley to the law student. y le pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones?
Y ahí el hombre responde, el que tuvo misericordia, y él le dice, ve y haz tú lo mismo. And so he tells them, who do you think of these had mercy? And he replies, and then he tells them, well, then you go do the same. Cuando nosotros nacemos de nuevo When we are born again, y somos y hemos entrado en este nuevo reino de Dios and when we've entered this new kingdom of y nos God, sometemos a las nuevas leyes and we submit to the new laws, y nos sometemos a los nuevos valores, and we submit ourselves to the new values, nos damos cuenta que de nosotros tiene que salir cosas diferentes. we realize that out of us must come out different things. Hemos estado hablando de cómo la iglesia tiene que brillar. We've been talking about how the church must shine, Y nos preguntamos entonces, ¿qué quiere decir eso? and we ask ourselves, what does that mean? Bueno, Efesios 4:32 nos dice, Ephesians 4:32 says, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. I didn't have that one, I'm sorry. And that is found in Ephesians 4:32. También vemos en Lamentaciones 3:22 y 23. We also see in Lamentations 3:22 and 23, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. Lamentations 3:22, 23. Nos dice estas palabras que nosotros hemos recibido misericordia. The Word of God tells us that we have received mercy, Porque si fuera por la ley, because if it was for the law, nosotros hubiéramos sido consumidos con los malos, we would have been consumed along with the wicked ones, pero hemos sido recipientes de la misericordia de Dios. but we have received God's mercy. Tenemos que amar. We must love. Y el amor no es fácil. And love is not easy. Como dijimos, tiene un costo, It has a cost. es inconveniente It's inconvenient, y no es fácil. and it's not easy. Vemos ese ejemplo en Jesús, And we see that example in Jesus. que es nuestro ejemplo. That is our example. Solamente quiero hacer mención de cuando Jesús estaba en la cruz, And I want to mention the fact that when Jesus was on the cross, muriendo por los pecados de todos nosotros, dying for the sins of everyone, entre dos ladrones, between two criminales, thieves, between two criminals, le escupieron, they spat on him, lo maltrataron, lo golpearon. they mistreated him, they hit him. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús en la cruz del And what are Calvario? the words of Jesus on Calvary? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Lord, forgive them, for they do not know what they do. Ese amor debe de nacer naturalmente en nosotros. And that love should naturally flow out of us. Si hemos nacido de nuevo, If we have been born again, si tenemos ese Espíritu Santo viviendo en nosotros, if we have the Holy Spirit living within us, ese amor nace naturalmente. that love is born naturally. Y si no está naciendo naturalmente, And if it's not being born naturally, pídale a Dios que le revele. ask the Lord to reveal to you. Pídale a Dios que te guíe Ask the Lord to guide you y que te enseñe. and that He would teach you.
Porque debe de ser tan natural para nosotros amar Because this should be so natural that we should love como es para un pez estar en el agua. as it is for a fish to swim in the water. Debe de ser tan fácil para nosotros amar It should be so easy for us to love natural naturally como nosotros respiramos. as it is, as easy as it breathe. is to breathe. Wow. Es nuestra oportunidad de demostrar misericordia y compasión. It's our chance to demonstrate mercy and compassion. Y cuando miramos Jesús, nuestro ejemplo, And when we see in Jesus our example, the example, que hablaba con el publicano, que nadie quería hablar con él, when he spoke to the tax collector when nobody wanted to talk to him, y cuando le trajeron la prostituta para apedrearla, and when they brought the harlot so they could stone her, Jesús les hablaba Jesus spoke to her y les trajo las buenas nuevas. and he brought the gospel. Nosotros, la iglesia, estamos siendo probados The church is being tested, y es nuestro momento de dar las buenas and nuevas. this is our chance to give the good news. Porque no queremos, Because no we don't queremos want que el Señor venga the Lord to come, y nosotros nunca le hablamos a esas personas. and then we never spoke to any of these people Porque no nos gustaba esas because we personas. did not like those people. No nos caían bien. They did not, we disliked them for one Porque reason or eran another because they were diferentes. different. Tenemos que predicar con nuestras palabras y con nuestras acciones. We must preach with our words and with our actions. Y quiero terminar con una historia interesante para mí y la he hecho en otras ocasiones, pero creo que llega al punto. And I want to share a story that is very important to me, and I've shared it in the past, but I think it makes a very good point. En la historia cristiana hay una señora que se llama Corrie ten Boom, In the church history, there's a lady that is named Corrie ten Boom, que la familia de ella vivía en Holanda and so her family lived in the Netherlands, y ella y su familia escondieron judíos. Fue durante el tiempo esa de la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y estaban persiguiendo a los judíos. and so her family was hiding Jews in her home. It was during the Second World War, Y alguien los denunció and somebody told on them, y la familia entera terminó en un campo de concentración. and so the entire family ended up in a concentration camp. Su hermana muere en el campo de Her concentración. sister dies in the concentration camp. Y ni le empiezo a mencionar todas las cosas terribles que le pasó a ella en ese campo de And I'm not going to mention concentración. all the horrible things that happened to her in that concentration camp. Y por fin ella sale. And so finally she leaves the concentration camp. Termina la guerra The war is over, y Dios le manda a ella a predicar. and God sends her to preach. Y tú sabes a quién ella le tenía que predicar, quién Dios la mandó a predicar. And do you know who God sent her to preach to? En ese tiempo, ¿tú sabes quién eran los samaritanos? You know where the Samaritans in those days? Eran los alemanes. The Germans. Todo el mundo odiaba a los alemanes Everyone hated the Germans por todas las atrocidades que habían because of hecho. all the atrocities that they had committed. Y ahí Dios la manda a ella And so God sends her there a predicar to perdón. preach forgiveness. Perdón. Forgiveness. ¿Quién quería perdonar a los judíos en ese tiempo? Who wanted to forgive the Germans in those days? Nadie. No one. Y ese día, hubo un día que ella estaba predicando And so there was a day that she was preaching, y había un hombre que ella reconoció inmediatamente. and there was this man that she recognized immediately.
Era un hombre que había sido un guardia It was a man who had been a guard en el campo de concentración donde ella había in the estado. concentration camp where she had lived. Y ella se recuerda de un momento And she recalls a moment, humillante para a ella, humiliating moment for her, cuando ella tuvo que desnudarse when she had to undress herself, y su hermana se desnudó and her sister did as well, y tenían que estar corriendo en el fango and they had to run around in the mud, y ahí estaba ese soldado and there was that same soldier gritándole a todas ellas. yelling at all of them. Y esa imagen le vino a la mente. And so that image came to her mind. Y después que ella predicó, And after she preached, ese hombre vino hacia ella that man approached her y le dijo, and he said to her, oh, muy linda prédica que dio acerca del it perdón. was a beautiful sermon on forgiveness. Y ella se dio cuenta que él no la reconoció a ella, And she realized that he did not recognize her, pero ella sabía quién él era. but she knew who he was. Y él le dijo, estas predicaciones han sido muy importantes para mí porque yo fui guardia en un campo de concentración. And so he said, these sermons have been edifying to me because I was a guard in one of the concentration camps. Pero yo quiero oír de tu boca But I want to hear from your mouth que tú me perdonas. that you forgive me. Y ella dice, porque yo no quiero que ustedes piensen que esta mujer era tan buena y tan santa que ella, claro que sí, que yo te perdono, y le dio la mano y enseguida lo abrazó y le dijo, no hay problema. And I don't want you to think that this woman immediately embraced this guy and forgave them. Ella le pareció a ella como una eternidad mientras todos estos pensamientos le iban por la mente. She tells that it was like an eternity as these thoughts raced through her mind. Y ella por fin le dijo a Dios, And she finally said to God, Dios, ayúdame a perdonar a este hombre. God, help me forgive this man. Yo voy a hacer la decisión de levantar la mano porque el hombre le había extendido la mano. He said, Lord, I'm going to make the decision to extend my hand because the man had extended his hand. Yo voy a extender mi mano, pero ayúdame a perdonarlo de corazón. Lord, I'm going to extend my hand, but Lord, help me forgive this man from the heart. Y dice ella en su libro And so she says in her book que ella levantó, ella ni sabe cómo levantó esa mano. She says that she does not know how she was able to extend her hand. Pero que ella extendió su mano y de corazón le dijo, yo te perdono. But she did, and from the bottom of her heart, she said, I forgive you. Y ahí dice ella que el Espíritu Santo hizo un trabajo tan precioso. And she says that right there in that moment, the Holy Spirit did a wonderful job Porque la gloria fue para Dios. because the glory all went to God, Y ahí dos pecadores and there two sinners pudieron entrar y experimentar verdaderamente lo que es el reino de Dios. because two sinners were able to experience what the kingdom of God truly is. Pónganse de pie. Let's rise. Y quiero que por un momento And I want us for a moment, vamos a hacernos un examen en nuestro corazón. let's evaluate our hearts. Y vamos a invitar al Espíritu Santo And let's invite the Holy Spirit que nos revele si hay áreas
personas, grupos, del cual nosotros hemos tenido sentimiento en contra de ellos. Let's ask the Lord to reveal if we've had prejudice against a group, a people, A person. a person. Señor Jesús, tus palabras son duras. Pero sabemos, Señor, que cuando nosotros podemos ceder, cuando nosotros podemos rendirnos a los principios y los valores de tu reino, cuando podemos, Señor, como el barro, ceder en las manos del alfarero, tú puedes hacer grandes cosas en nuestras vidas. Tú estás llamando a cada uno de nosotros, tú estás llamando a la iglesia a una etapa nueva. Tú quieres llevarnos a otro nivel, pero no podemos entrar a ese otro nivel sin dejar cosas atrás que no son parte de tu reino. Y quizás tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, quizás tenemos que cambiar nuestras expectativas. Los judíos, los israelitas, muchos de ellos no pudieron experimentar lo que era estar en tu presencia y gozar de tu enseñanza porque ellos tenían otras expectativas. Señor, en este día te pedimos y que nosotros tenemos las expectativas incorrectas. Enséñanos, Señor. Si es difícil para nosotros amar a aquellos samaritanos alrededor de nosotros, ayúdanos, Señor. Enséñenos, Padre, porque cuando nos damos cuenta que tú eres amor y tu palabra nos enseña que tú le dijiste a tus discípulos que nos amáramos los unos a los otros, porque eso es lo que el mundo va a ver. Y no solamente amar las personas en la iglesia, sino también amar las personas que están afuera de la iglesia. Amar a aquellas personas en nuestras familias que son difíciles de amar. Amar a aquellas personas que han hecho otras decisiones diferentes a las nuestras. Y estemos orando por ellos, Señor. Señor Jesús, ayúdanos en este tiempo de prueba de brillar para ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.